se van a los movimientos y operaciones, que es el objetivo de los fundamentos contables. Que los activos tienen tres grupos en sus cuentas y el primer grupo es el activo corriente, eso lo habíamos visto ayer. Que el activo corriente está compuesto primero de caja y bancos, y que caja y bancos es disponibilidad del dinero inmediato, que también está compuesta de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar son las obligaciones que tienen nuestros clientes para con nosotros. O sea, cuando vendemos facturas y no les cobramos inmediatamente, sino que le damos 30 días, y eso lo vimos aquí en el programa de ingresos, o sea, son los resultados de la plata que nos están adeudando. Que también tenemos inventarios de materia prima, eso lo vamos a ver más adelante. Pues claro, nosotros requerimos tener movimientos en el proceso de transformación y requerimos manejar inventarios de materia prima con el propósito de que cuando lleguen los operarios a trabajar tengan los elementos para hacer ese proceso de transformación, que tenemos inventarios de producto terminado, que esos inventarios de producto terminado se requieren para que si llega un cliente aparte de los que ya tenemos y nos hace un pedido, o un mismo cliente que de pronto requiere más cantidad del producto que nosotros estamos colocando en el mercado, pues no tenga la posibilidad de irse a otro lado porque yo no cuento con un inventario de productos terminados. E inversiones temporales, las inversiones temporales habíamos dicho que es cuando hay mucho dinero en caja, pues uno no debe cometer el error administrativo de dejar esto en caja y bancos, sino que uno debe desviar esos dineros a las mesas de dinero que también la expliqué, o a los activos de renta fija o a los activos de renta variable, con el propósito de que ese dinero genere rendimientos. Entonces, yo invierto en acciones, aunque eso es riesgoso. Yo invierto en divisas, también puede ser riesgoso, pero quien no asume riesgos, pues no obtiene resultados. Entonces, siempre cualquier proyecto o cualquier trabajo que se vaya a realizar tiene sus elementos de riesgo. Claro que uno ese riesgo lo puede controlar, ¿no? Para eso también hay elementos que son estadísticos que me permiten determinar cuál es la probabilidad de que un evento suceda o no suceda. Bueno, este conjunto de cuentas me representan el total del activo corriente. Y ese total del activo corriente, ¿sí? Va a ser igual. Espero que estén trabajando paralelamente conmigo acá en la clase. Va a ser igual a la suma, abro paréntesis, a la suma de las cuentas correspondientes a este activo corriente. Cuando yo le dé valores, por ejemplo, si tengo en caja 20 millones, pues él automáticamente me los va sumando acá. Ese es el objetivo de los estados financieros. Entonces, perdón, aquí le pongo de una vez el formato de moneda. Listo. Ahorita empezamos a llenar estas cuentas con el ejercicio que estamos realizando paralelamente. Entonces, después del activo corriente, que ya habíamos dicho que es la sangre de la empresa, así que lo asimilábamos como si fuera un cuerpo biológico y que esto es como la sangre de la empresa, es lo que circula en la empresa, es lo que le da vida a la empresa. Si esto fluye rápido, pues esto va a generar más oxigenación. Pero si esto no fluye, es como en un sistema circulatorio que se forman coágulos. Ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo unas cuentas por cobrar, supongamos que yo tengo cuentas por cobrar por 25 millones de pesos. Y esos 25 millones de pesos, de esos 25 millones de pesos, me deberían haber pagado 4 millones de pesos porque se vencieron los términos. Si no me los pagan en el momento en el cual se hizo la negociación, pues eso va a generar problemas a la empresa porque se supone que uno también tiene obligaciones y esas obligaciones uno las cubre con lo que le van a pagar a uno. Entonces, por eso se asemeja como a un sistema circulatorio donde donde en el caso de que no haya flujo, que no haya movimiento, donde haya estancamientos,
Ese estancamiento puede producir problemas al interior de la empresa. Mire que los fundamentos de contabilidad no solo sirven para plasmar la información de forma organizada. Los fundamentos de contabilidad sirven también para la toma de decisiones, para mirar qué está pasando con los recursos. Cada una de estas cuentas se me convierte en una variable a mí si está funcionando o no está funcionando. Hay que hacer gestión. ¿Qué quiere decir hacer gestión? Si yo tengo unas cuentas por cobrar que son muy les cito un ejemplo. Ustedes están en la Universidad de Colombia y a ustedes les dan créditos. No es como en otras universidades que les toca pagar su semestre con anterioridad, ¿no? La Universitaria de Colombia no solo piensa en ustedes colocándoles una matrícula baja, sino también para que tengan la fluidez de poder cancelar sus matrículas de manera eh, espaciada, que puedan adquirir los recursos y pagar, adquirir los recursos y pagar. Entonces eso les da también la posibilidad a ustedes de tener holgura. Eso se llaman cuentas por cobrar. Pero resulta que se venció un periodo y ustedes no cancelan. Y eso sucede. La institución universitaria no les cobra intereses. En otro lado, ustedes van a un banco y el banco les cobra intereses si ustedes piden prestado. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero que no se obtuvo en el momento? Pues eso genera problemas para la institución, porque la institución tiene que pagar empleados y tiene que pagar profesores, los profesores que les dictan a ustedes las clases, tiene que pagar la parte administrativa y eso se genera, lo que les decía, ese aparato circulatorio, si fluye bien, pues no hay problemas y la institución sigue funcionando bien. Pero si se aumenta mucho ese problema, si hay mucha cartera que no le han pagado, entonces la empresa empieza a tener problemas de fluidez de dinero y eso le genera lo que hablábamos ahorita como en un sistema circulatorio, como un coágulo que me va a estancar el proceso, como un coágulo en la sangre que no va a dejar que el cuerpo funcione bien. Tenemos los inventarios de materia prima. Los inventarios de materia prima, su fluidez está centrada es en el proceso de transformación. A mí me llega la materia prima y ¿qué hago con ella? Yo no la guardo y la almaceno, no. Apenas me llega, yo la pongo a que me la transformen y me la conviertan en producto terminado. ¿Cuál es la fluidez ahí? Entre más lento sea ese proceso, pues va a ser, menos va a haber fluidez en los activos corrientes, porque ¿yo qué hago? Transformo la materia prima, la convierto en producto terminado y ese producto terminado lo coloco en el mercado y cuando lo coloco eso me genera me genera ingresos. Ese proceso tiene una duración. Si yo optimizo ese proceso, pues voy a mejorar la fluidez que me da el activo corriente. ¿Qué son los inventarios de producto terminado? Pues también tienen un tiempo. Hay un gerente comercial que se encarga de colocar esto que nosotros realizamos. Nosotros, supongamos, es una empresa de zapatos y la empresa de zapatos está direccionada, como el ejercicio que estamos haciendo ahorita, está direccionada. Nosotros hacemos zapatos de dotación para los hospitales. Los hospitales necesitan dotación y no necesitan un par de zapatos, necesitan muchos y continuamente en todo el año. Entonces, ¿qué pasa? Si yo produzco una cantidad determinada que me están exigiendo y no coloco esos zapatos en el mercado, es decir, el gerente comercial solo se limita a vender lo que ya tiene vendido y no trata de colocar más, pues tampoco va a haber fluidez. Si él no se encarga de colocar lo que producimos, pues entonces no va a haber fluidez porque no vamos a tener ingresos por ese producto terminado. Cuando esto fluye, por lo general, caja y banco se empieza a obtener valores de dinero por encima de lo que requiere para trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una caja y un flujo de caja sano, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar esa plata quieta. Por eso hay inversiones temporales que ya las expliqué. Las inversiones temporales, así como su nombre lo indica, son inversiones que se hacen en periodos de tiempo corto, por eso se llaman temporales. Y lo que yo trato de hacer es que ese dinero, por ejemplo, tengo un flujo de caja de 1.500 millones de pesos, yo no necesito esa plata hasta dentro de 15 días. Pues yo no me puedo dar el lujo de dejarle esos 1.500 millones de pesos a las entidades financieras para que ellos sí aprovechen esos 15 días y se ganen un interés, ¿no? No es colocar ese dinero
si yo no tengo la posibilidad en otro sitio que sí me rente, para eso contratan gente dentro de la empresa si existe ese problema continuamente, y eso se llaman jefes de tesorería. ¿Qué tienen que hacer ellos? Ellos se encargan de colocar ese dinero en el mercado accionario o en el mercado CDT temporales que por lo menos le generen a uno una renta, que no se quede la plata quieta. Bueno, eso se llama el sistema circulatorio y esto me representa el primer grupo de las cuentas que conforman el activo y se llama activo corriente. Después viene el activo fijo. Por favor, vayan trabajando paralelamente conmigo en el Excel. Activo fijo. ¿Me están escuchando? Juan Sebastián, ¿me estás escuchando? Sí, señor. Y Lady ya ingresaría, porque yo te veo, pero no me has hablado. Sí, señor, voy igual en el activo Listo, fijo. Lady. Ya voy ¿Qué es voy el al tiempo con... activo fijo? Pues, porque me da de pronto, se me crea un problema si de pronto no los dos están en la clase y después tú ingresas y no entiendes lo que estoy explicando. Mi objetivo es que ustedes estén en la clase y entiendan. Si tienen preguntas, ahí tienen un recurso que pueden levantar la mano. Sí, entonces levantan la mano y yo les doy acceso para que hagan la pregunta. Entonces, en el activo fijo, el activo de ese es la solidez a ese cuerpo, que es lo que se asemeja a esta estructura de los activos. Le dije que yo les estaba comentando que el activo corriente es como la sangre de un cuerpo biológico. El activo fijo es como el tronco, es como esa parte del cuerpo que le da solidez. ¿Por qué? Porque es la inversión que realizan las empresas para poder realizar el proceso de transformación. Entonces, acuérdense que cuando dimos el concepto de empresa, la empresa se dividida en tres sectores. Uno que era el sector primario, que era el sector agrario. Entonces, yo necesito activos fijos. Si yo siembro, pues necesito tierra, y ese es un activo fijo. Si yo tengo ganado, si yo tengo ganadería, pues necesito tierra para mantener ese ganado. Si yo, por ejemplo, en esa tierra y explotar el carbón de esa tierra donde se ubica ese elemento. Si yo, por ejemplo, eh, lo que tengo piscicultura, pues necesito un terreno donde hacer un estanque y poder generar la producción de peces y así sucesivamente. Entonces, en el sector primario, el primer activo es la tierra. La tierra es un activo fijo que no es depreciable. Ya les explico qué es depreciación. Pero si yo trabajo en el sector secundario, entonces en el sector secundario son los que transforman, la mayoría, la industria es la que se encarga de coger insumos o materias primas y convertirlas en producto terminado. Entonces, yo en el sector secundario lo primero que necesito es edificaciones. Necesito una fábrica o necesito un sitio donde yo pueda realizar ese proceso de transformación. Eso se llaman edificaciones. No solo necesito las edificaciones, en el sector secundario necesito maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo es la que se encarga de hacer ese proceso de transformación. Si yo tengo una empresa que produce zapatos, que es el ejemplo que tenemos, pues yo tengo que tener una cortadora de cuero, tengo que tener una dobladora de metal para hacer las punteras, tengo que tener una máquina que me haga remaches, una máquina que me haga ojales de metal que van en los zapatos, una máquina que me corte las suelas, la madera, que me corte la madera y que me corte el caucho. Eso es maquinaria de equipo. Estos dos elementos, tanto edificaciones como maquinaria de equipo, sí tienen el efecto de depreciación. Pero también si yo soy una empresa de transporte o si soy del sector industrial o del sector
para transportar mis equipos, vehículos para transportar lo que vendo, vehículos para transportar mis materias primas y hacerlas llegar a mi fábrica. Entonces, eso es otro activo fijo con el que deben contar las empresas. No todas las empresas requieren. Si soy una empresa de transporte del sector terciario de servicios, pues más que necesito vehículos, porque esa es la esencia y esa es la esencia del objeto social de la empresa. Y todas las empresas por lo general necesitan muebles y enseres. Entonces en cuenta, el mobiliario de la universidad es grandísimo. Todos los salones, si son 6.000 estudiantes, nosotros tenemos que contar por lo menos con 7.000. Necesitamos contar con 7.000, por lo menos 7. Hola, Jonathan. Hola, profe. Ah, pero sí entraste a la clase, habías dicho que no podías entrar. Te felicito que Sí, estés. estoy en un inconveniente, pero pues, mientras puedo ir haciendo la clase. Ah, bueno, listo. Entonces, estaba explicando. Entonces, en el activo fijo, en lo de los activos corrientes lo habíamos visto ayer. En el activo fijo, estaba explicando que el activo fijo es el cuerpo de la empresa, es el tronco de la empresa, es el que le da solidez a la empresa, porque ahí aparecen las cuentas que le dan un valor económico inicial por encima de los demás grupos de activos o de cuentas del activo. Pero cuando la empresa coge mucho nombre, deja de ser esta parte del activo fijo el más representativo y el que le da solidez y pasa a ser el goodwill. Entonces, un ejemplo, Coca-Cola puede tener unas fábricas grandísimas que valen mucho dinero, pero lo que realmente vale en Coca-Cola o le da solidez a la empresa es el nombre. La gente reconoce a Coca-Cola es por el nombre. Si van a vender Coca-Cola, no la venden por la maquinaria, por las edificaciones y por las oficinas que tenga en todo el mundo, sino la venden es por lo que representa el nombre de Coca-Cola como tal. Un ejemplo claro de eso es Bavaria. Bavaria se la vendió a la Sam Miller en el año 2008, creo que fue. Y la Sam Miller no pagó por Bavaria por el inmobiliario, la fábrica. Bavaria tenía una fábrica grandísima allá en el norte que inicialmente era el grupo Ardila Lule y después pasó al grupo Santo Domingo y ellos no vendieron la fábrica por lo que tenían como activos fijos, sino la vendieron fue por el nombre de Bavaria. Y lo que más costó fue la adquisición de ese nombre. Bueno, entonces estábamos hablando que los activos fijos se dividían de acuerdo al sector económico donde uno trabajara. Entonces nosotros habíamos visto que los sectores económicos en cualquier país son tres. Uno que es el sector primario, el sector productivo primario, que es donde donde se encuentra la parte agrícola, donde hay un proceso productivo de siembra o puede haber un proceso productivo de cultivo de cualquier tipo de grano, donde existe un proceso productivo de crianza de ganado, de crianza de ovinos, de crianza de aves. Entonces ese sector primario siempre para cualquiera de esos elementos va a necesitar un activo fijo que se llama tierra. Ese activo fijo es el único que no se deprecia, se valoriza con el tiempo. Es decir, puede que yo lo adquiera a un valor y ni contablemente ni comercialmente se va a desvalorizar. Entonces, viene el sector secundario. Entonces, en el sector secundario, nosotros es el sector industrial, es el que se encarga del proceso de transformación. Y para hacer ese proceso de transformación, nosotros requerimos edificaciones. Las fábricas así sean arrendadas, pero cuando no son arrendadas, son adquiridas y se invierten en ellas, pues son necesarios, se convierten en activo fijo de la empresa y son elementos que le dan solidez a la empresa. También necesita en el sector secundario maquinaria y equipos. Bueno, venga, yo estoy colocando acá en el sector primario, yo también requiero maquinaria de equipos. Por ejemplo, si yo siembro y yo compro una trilladora, eso es maquinaria de equipo y una trilladora no cuesta poco valor, sino tiene un valor elevado.
Necesito en el sector secundario de vehículos para transportar mis materias primas, hacer el proceso de transformación y después transportar mi producto terminado y colocarlo a los que, a los que van a consumir mis productos. También en el sector terciario se necesitan vehículos y yo presto el servicio de transporte. Ese es otro activo fijo que aparece en las cuentas de acuerdo a lo que la empresa requiera para su funcionamiento. Y todas las empresas requieren muebles y enseres. Esos muebles y enseres de las empresas están representados. Esos muebles y enseres están representados en el mobiliario. Por ejemplo, les daba el ejemplo de la universidad. Nosotros tenemos 6.000, 6.500 estudiantes, pero en pupitres tenemos una cantidad como de 7.000 pupitres para atender el servicio que nosotros prestamos, que es el de la educación. También requerimos de equipos. Bueno, en algunos casos los llaman equipos de oficina, pero aquí necesitamos equipo. Nosotros tenemos que invertir en computadores o bueno, si es una empresa que transforma, por ejemplo, el ejemplo que es empresa de zapatos, pues ellos necesitan equipos de oficina para hacer seguimiento y para tener las bases de datos de los clientes y para poder llevar a cabo todo lo que quiero llevar. Bueno, entonces, todos estos elementos, si me falta alguno, pues después lo colocamos porque cualquiera de estos dos grupos tienen muchas cuentas más. Cuando ustedes vean, no, ustedes son de banca, ustedes no ven más habilidades, pero los contadores sí van a ver muchas cuentas que hacen referencia a la parte corriente o que hacen referencia a la parte de activos fijos. Todos estos elementos son depreciables menos la tierra. Entonces, hay una cuenta nueva que se llama depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada es un valor negativo que aparece en el activo y que va negativo porque es un menor valor que adquieren cada uno de estos equipos por el uso y el desgaste. Nosotros cuando desarrollamos el ejercicio vamos a entender mejor ese concepto. ¿Qué hacemos acá? Pues aquí tenemos un total de activos fijos. Ese total de activos fijos pues el resultado de la suma de los activos. Como este valor va negativo en algunos periodos, después yo puedo convertir esa depreciación, la puedo convertir en un valor negativo porque ya después de un año justificaciones, he utilizado la maquinaria de equipo, he utilizado los vehículos, los muebles y enseres, los equipos de oficina y con el tiempo eso por el uso tiende a deteriorarse y esa depreciación lo que me sirve a mí es como un elemento que me va a provisionar después si yo necesito hacer cambios. Si quiero comprar nueva tecnología, entonces compro maquinaria robotizada o automatizada. Si quiero comprar un vehículo que me preste el servicio que me prestaba el otro, pero nuevo, que no se me vaya a varar, pues entonces cambio los vehículos. Los muebles y enseres en la unidad de los pupitres ahorita están buenos, pero dentro de 3 o 4 años muy seguramente por el uso se van a deteriorar, pues los cambio. Y los equipos de oficina, sobre todo los equipos de cómputo, eso sí que el cambio tecnológico es rápido. Cada año uno ve que aparecen nuevas aplicaciones y nuevos equipos que desarrollan operaciones mucho más rápido y mucho más eficientes que los que están ahora. Bueno, hasta ahí yo llevo las cuentas del activo. Resulta que las cuentas del activo tienen un último grupo que se llaman intangibles o otros activos. ¿Por qué se llaman intangibles?
Intangible quiere decir que no los puedo palpar, que no los puedo tocar, no puedo palparlos, ¿sí? No puedo tocarlos. Yo, por ejemplo, la tierra, yo puedo palpar la tierra. Yo tengo un documento que dice ese porción de tierra es mío. Las edificaciones, yo tengo una escritura que dice esa edificación es suya. Maquinaria de equipo, yo tengo una factura o tengo una, una carta de propiedad que me dice esa maquinaria usted la compró y esa maquinaria realiza tales y tales cosas y es de propiedad de la empresa tal. Lo mismo un vehículo tengo una tarjeta de propiedad, unos muebles y enseres, tengo una factura que respalda que yo los adquirí. Todo es tangible, es decir, yo puedo coger la tierra y vendérsela a otra persona. Yo puedo coger las edificaciones y vendérsela y darle un valor de acuerdo al mercado. ¿Qué son los otros activos que son intangibles? Los otros activos se llaman intangibles es porque no los puedo palpar. Entonces, por ejemplo, yo tengo puesta en marcha. Puesta en marcha es el primer activo y es intangible. Resulta que la puesta en marcha es la legalización de mi empresa. Yo no puedo venderle a otra persona la legalización de mi empresa, sino que eso es un valor ya interno que yo le estoy dando al nombre de mi empresa. Con la puesta en marcha, yo estoy diciendo, yo voy a Cámara de Comercio y digo, oiga, quiero montar una fábrica de mallas. Y entonces, Cámara de Comercio me dice, listo, ¿cómo se va a llamar su fábrica? Yo le digo Jogamayas. Entonces ellos buscan allá, Jogamayas. Si aparece ese nombre, yo no puedo utilizar ese nombre porque ya alguien compró ese derecho. Eso es algo intangible. Y yo tendría que hablar con esa persona y decirle, oiga, yo quiero ese nombre que usted está utilizando. Y el tipo le va a decir, muy seguramente, si ya tiene un buen nombre, un goodwill, le va a decir, no, yo no se lo vendo. Y si se lo vendo, vale muchísimo dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Crear mi propio nombre. Y eso se llama puesta en marcha. Y cómo también le doy nombre a la empresa. Entonces, cuando yo monto un restaurante, por ejemplo, entonces el día de la inauguración yo hago una fiesta e invito un grupo de personas para que conozcan el restaurante y conozcan lo que yo voy a vender. Y por lo general esa inversión que yo hago no la cobro. Eso hace parte para darle nombre a la empresa, para darle goodwill a la empresa. Es la primera valoración que estoy llamando a mi empresa Jugamayas y solo un grupo. Perdón, profe, pero no se le entiende mucho. Está como, Dime. o sea, no se Entonces, escucha. ¿desde qué parte no entendiste? ¿Todo? ¿Me estás oyendo ahí? Eh, Profe, Sí, dime. digamos, todo lo de derechos de autor, ¿eso también va en la puesta en marcha? Claro, oye, mira, Juan Sebastián, los derechos de autor es algo intangible, pero que tú le puedes dar una valoración de acuerdo a lo que eso de derecho de autor. Por ejemplo, tú te inventaste una máquina que te produce el producto X y que en el mercado no existía. Y que ese producto X satisface una necesidad. Tú vas y generas una patente, eso es un derecho de autor, y solo tienes derecho tú de producirla de la forma como la produjiste, y la persona que la quiera producir tiene que pagarte a ti por esos derechos de utilizarla. Bueno, un ejemplo más claro son los libros, por ejemplo. Tú escribiste un libro y en ese libro escribiste algo que a la gente le gustó y empezaste a vender el libro. Resulta que hay piratas que copian tu libro, ¿sí? Y lo empiezan a comercializar y tú no recibes ninguna contraprestación por lo que están haciendo esos piratas. Esos piratas, en el caso de que haya una demanda por los derechos de autor, pueden ir a la cárcel y les pueden quitar las propiedades. Eso es un goodwill. Los derechos de autor es un derecho que se le da a la empresa por ser el creador o el ejecutor de algo innovador que no existía. Sí, claro, eso también hace parte de los otros activos y eso es intangible. Mire, por ejemplo, eso yo voy a hablar ahorita. Por ejemplo, eh, Alpina empezó a desarrollar productos. Ellos continuamente tienen un departamento de investigación. Entonces ellos sacan el Aplaus, entonces que es un tipo de bebida láctea que es diferente al yogur. Y sacan, por ejemplo, sacan el Bonjour, que es la combinación de dos productos. Y esa combinación de dos productos, ellos
fue por iniciativa propia y cogen un yogur y lo combinan con Kellogg's, se unieron dos empresas y sacaron ese producto. Las otras empresas pudieron hacer lo mismo, pero tuvieron que haber pagado también unos derechos de autor y ponerle otro nombre. Ellos no lo pueden llamar. Ellos le tienen otro nombre. Creo que en otros les dicen Chambursí o no me acuerdo los otros nombres, las otras empresas de lácteos. Pero se copian, pero con otro nombre. Y eso tiene unos derechos reservados de autor por el nombre. Si tienes razón, Juan Sebastián. Muy bueno tu aporte. Entonces, que la puesta en marcha estaba terminando. ¿Sí, ya me están escuchando bien o todavía no? ¿Me escuchas, Juan? Sí, señor, yo lo escucho bien. ¿Me escuchas, Jonathan? Jonathan, ¿me escuchas? Ya no me quiere hablar, Jonathan. Jonathan, ¿sabes qué? De pronto es tu computador porque Juan Sebastián me escucha. Lady, ¿tú me escuchas? Sí, señor. Ah, bueno. Profe, yo también. Bueno, tema. Esta clase la voy a acabar un poquito rápido porque la verdad otra vez otra reunión con la gente de la universidad porque estamos tratando de incrementar la capacidad de las plataformas para que no tengamos problemas como este. Por ejemplo, en unas clases en Zoom se iba porque se acababa a los 40 minutos. Ellos pagaron unos derechos para que la clase no se nos acabe a los 40 minutos. Bueno, entonces estábamos en la puesta en marcha. Esta puesta en marcha es el punto de partida de las empresas y yo tengo que invertir primero en darle un nombre a la empresa, en hacer un estudio de factibilidad y mirar si la empresa es viable o no es viable, en hacer, por ejemplo, lo que estábamos hablando de los restaurantes ahorita, en hacer unas inversiones para darle nombre a la empresa de apertura, entonces gran inauguración del restaurante tal, entonces todo eso se llama puesta en marcha. Hay otra que es el goodwill o el buen nombre, yo lo escribo en español porque uno no debe utilizar anglicismos para el buen nombre. El buen nombre o goodwill, ¿sí? Es un valor que el mismo mercado se lo da a la empresa después de haber operado durante mucho tiempo en el mercado. Yo les cité el ejemplo de Cres & Wafer, creo que a ustedes o a otro grupo. Cres & Wafer, ¿qué es? Es una empresa colombiana que es un restaurante que ofrece el servicio de comidas, de una comida especial que su objetivo se basa en los crepes, que es una tortilla de maíz muy delgadita y a la cual le hacen adiciones. Ellos han innovado y han hecho inversiones en desarrollo de nuevos productos. Mire, por ejemplo, ahí está lo que tú me estabas hablando de los derechos de autor, ellos, o de las patentes. El buen nombre de esa empresa ha llegado tan alto, esta empresa ha llegado tan alto que su negocio ya no solo vende esos productos para sostenerse, sino que venden franquicias. ¿Qué es una franquicia? Una franquicia es otras empresas que quieren explotar el buen nombre de la empresa que ya existe y que ya ha generado un buen nombre. Cres & Wafer ha llegado tan alto que hoy en día las mayorías de sitios donde existe este tipo de restaurantes son franquiciados. ¿Qué quiere decir eso? Que son otras personas que le dicen a los dueños de Cres & Wafer, oiga, yo quiero montar un negocio como el de ustedes y yo me someto a las políticas que ustedes me pongan. Entonces ellos le dicen, listo, compre la franquicia. La franquicia vale 500 millones, 600 millones, pero les garantiza la venta de ese producto. Ustedes entran a Cres & Wafer después de las 12 del día y tienen que hacer cola para poder consumir el producto. Y entonces la gente al ver eso dice, yo quiero, ojalá yo pudiera tener un restaurante como ese. Si tienen la plata, compran la franquicia y se acomodan y hacen lo que, de acuerdo a las políticas, lo que establezcan los dueños reales de la empresa como tal. Eso se llama el buen nombre. Y por último, pues otros, que son las investigaciones, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita de Alpina. Yo puedo hacer investigaciones y desarrollar nuevos productos. Entonces, saco el aplauso, saco
es el yogur el cuchuriable, el yogur griego, todo eso, saco nuevos productos y los desarrollo. Y eso también son otros activos porque eso me genera patentes, eso me genera derechos de autor, derechos propios y de exclusividad de ese producto. Bueno, aquí al final colocamos otros activos acá. Otros activos. Total otros activos, perdón. Total otros activos. Y ese total otros activos va a ser la suma de otros activos. Acuérdense que esos otros activos son intangibles y ya les expliqué el por qué. Bueno, resulta que esto es una cuenta T, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces yo tengo aquí puesta en marcha, le voy a poner aquí puesta en marcha. ¿Por qué le voy a poner puesta en marcha? Porque nosotros vamos a hacer, a partir del ejercicio que les coloqué, vamos a desarrollar perdón, no es puesta en marcha, sino acá es, esto es, perdón, qué pena con ustedes, esto no es puesta en marcha, sino, esto es que, eh, apertura, el balance de apertura, apertura, estaba pensando en otra cosa. Esto es mi apertura. Y aquí van a colocar el año que vamos a trabajar, que es el 2000. Dijimos que íbamos a programar eso para el 2000, ¿qué? Aquí en la proyección está. Para el 2021. Entonces aquí vamos a colocar 2021. Listo. Entonces, es una cuenta T grande. Es una cuenta T que en el lado del debe, en las cuentas T, en el video que ustedes vieron de cuentas T, en el débito, todo esto, esto es como si fuera todo el debe. Como si todo esto fuera el débito. Claro que eso no va en el balance, pero yo les estoy haciendo la cuenta T grande. Va a haber una cuenta grande también que se va a llamar pasivos. Entonces aquí van pasivos. Y patrimonio. Supongamos que el patrimonio va a quedar por acá. Si no, yo lo desplazo después. Patrimonio. Pasivos y patrimonio. Y todo esto que vamos a representar en pasivos y patrimonio, todo esto que vamos a representar en pasivos y patrimonio es el haber. O crédito. En algunos libros lo llaman débito y crédito. En otros libros lo llaman debe y haber. Esto sería la parte de la cuenta T del haber. Entonces aquí colocamos lo mismo, ¿no? Entonces aquí colocamos apertura y 2021, control C y control V. Bueno, ¿qué son los pasivos y qué es el patrimonio? Los pasivos son las obligaciones que adquiere una empresa o una persona natural con terceras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo compro un carro, que fue el ejemplo que les hice con la cuenta T por ahí cuando iniciamos esta clase de acá. Si yo compro un carro y ese carro me cuesta 60 millones de pesos y yo pago de contado el 10%, o sea, 6 millones, quiere decir que de mi patrimonio ese carro, yo pongo aquí carro 60 millones. Hagamos una cuenta de acá, vehículos. Entonces aquí me entran 60 millones. Entonces ahí están los 60 millones. Perdón. 60 millones de pesos.
Y esos 60 millones, el 10% es patrimonio. Entonces yo digo aquí, yo tengo en patrimonio aquí 6 millones de pesos. Esos 6 millones de pesos, 6 millones de pesos. Y otra, una obligación. Y esa obligación puede ser obligación a mediano plazo. Entonces voy a poner aquí obligación bancaria. Voy a poner aquí obligación bancaria. Y esa obligación bancaria son la diferencia entre los 60 millones y los 6 millones. Eso me da 54 millones. 1, 2, 3, 6. Mire que estos 54 millones y estos 6 millones me están consolidando la cuenta de vehículos que es de 6 millones. Es decir, la suma de estos dos me da los 60 millones de los 6 millones, de los 60 millones de vehículos. Pues es un apoyo para poder establecer los estados financieros, pero la cuenta T la resumimos en el estado financiero de balance. Entonces, ¿qué son los pasivos? Los pasivos son obligaciones que tenemos con terceras personas. Y así como el activo corriente, tenemos pasivos corrientes. Por favor, ustedes vayan guardando esta estructura y la van trabajando paralelamente conmigo. Y esos pasivos corrientes, ¿sí? Esos pasivos corrientes empiezan con obligaciones bancarias, es la primera precisamente. Entonces aquí colocan obligaciones bancarias. CP, ¿qué quiere decir ese CP? A corto plazo. Obligaciones bancarias a corto plazo. Dentro de esos pasivos están las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es una obligación bancaria a corto plazo. ¿Qué más está dentro de las obligaciones bancarias a corto plazo? Están los sobregiros. Entonces, yo tengo una cuenta corriente y giro un cheque. Y ese cheque no tengo los fondos para ser cubierto. Yo llamo al gerente del banco y le digo, oiga, yo giré un cheque por 10 millones, pero resulta que en la cuenta solo tengo 8 millones. Necesito que me sobregire en 2 millones. Eso es un crédito bancario a corto plazo. El gerente del banco me dice, listo, pero me paga a corto plazo. Me paga en 15 días o máximo en 30 días, me dice el gerente. ¿Por qué? Porque son obligaciones que solo tienen un respaldo que es un cheque sobregirado, pero que de pronto no hay una forma de hacerlo efectivo y que de pronto pueda meter en problemas al banco por sobregirarse no como corresponde. Pero ahí existe un nivel de confianza entre el gerente del banco, que tiene autonomía para aceptar esos sobregiros, y la persona que está girando o está realizando ese sobregiro. Otras obligaciones bancarias a corto plazo, las cartas de crédito. Entonces yo traigo mercancías del exterior, yo traigo materia prima del exterior. Hay un banco corresponsal y hay un banco emisor. El banco emisor es el que emite la carta de crédito. ¿Qué hace el banco emisor? Se hace responsable del pago de la importación que yo voy a hacer en la moneda en la que yo lo voy a hacer. Y el banco corresponsal es el que recibe ese dinero. Entonces, a mí me extienden una carta de crédito, que es un documento en el que yo me comprometo a pagar la mercancía en el momento que el banco corresponsal le haga cobro al banco emisor. Cuando el banco corresponsal le diga, oiga, son $15,000, el banco emisor hace la convertibilidad de ese dinero
a la tasa representativa del mercado del dólar con respecto al, porque casi todas las transacciones en el exterior, así sea en otros países, es en dólares, porque es la moneda que se maneja a nivel comercial. Hace la convertibilidad y extiende en la carta de crédito, crédito queda extendido por el valor que me cobraron a mí en el momento del cobro del banco emisor. Y eso es una carta de crédito. Esas son obligaciones a corto plazo. Vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Vamos a dejar hasta ahí la clase de hoy y mañana la continuamos porque ya me quedan como 6 minutitos para ingresar. Espero que esta clase la hayan entendido y la hayan aceptado. ¿Hay preguntas? Muchachos, ¿hay preguntas? Sí, señor. Dime. Dime, Lady. No, señor, no hay pregunta. Ah, no, te entendí, sí, señor. Bueno, Jonathan, ¿tienes preguntas? Jonathan, debes estar trabajando. Sebastián, ¿tienes preguntas? No, no, señor. La carta de crédito es el primer documento cuando voy a hacer una importación, una exportación. Exactamente, mira, si tú vas a importar, tú tienes que extender una carta de crédito para que el banco, cuando se realice el pago de lo que tú importas, te realice a ti. Pero si tú exportas, tú no eres el que extiende la carta de crédito. Es la persona que va a recibir tu mercancía la que tiene que solicitar esa carta de crédito, lo solicita con el banco de allá. Y es un crédito que él se compromete a pagarle al banco de allá lo que tú vas a cobrar acá, a ti te lo pagan en dólares. Cuando tú exportas, a ti te pagan en dólares. Por eso el problema que tuvo las flores en la época que el dólar empezó a bajar. ¿Se acuerdan de que hubo una época en que el dólar estaba como a 2.300 y bajó como hasta 1.800? Los exportadores estaban perdiendo plata porque a ellos les seguían pagando el mismo número de dólares, pero al hacer la convertibilidad en pesos, les estaban pagando menos plata y eso les generaba a ellos como pérdidas. Pero veo que entendieron los conceptos. Una última ¿Sí? cosa, profe. Donde dice otros Dime. activos, en donde Sí, dice otros, por ejemplo, un ejemplo es un ejemplo. Por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola, ¿ese podría ir en otros? ¿O dónde lo podría cuadrar? claro. No, sí. La fórmula de Coca-Cola es una patente que tiene un valor. ¿Cuánto crees que vale la fórmula de Coca-Cola? Nadie la Ah, tiene, solo ellos. Vale muchísima no, plata. No mucho tiene dinero. valor, pero es un activo. Y es el activo que más vale en esa empresa. Ese es el activo que realmente hace que la empresa sea sólida. Tú, por ejemplo, como Coca-Cola, como dueño de Coca-Cola, le dices a un banco en el extranjero, necesito 500 millones de dólares para hacer una inversión. Te aseguro que ellos le piden como respaldo por lo que la cifra tan grande, le piden uno de esos activos y le dicen, en caso de que usted no me pague, yo puedo entrar a producir su producto. O compran esa patente y muy seguramente eso da la solidez para que les presten ese dinero a los de Coca-Cola. Sí, tienes razón. Claro, ahí en otros activos va la patente y todas las investigaciones. Por eso te decía que hay empresas que hacen productos nuevos. Ese es un ejemplo claro que lo voy a utilizar en la clase de la noche, lo de Coca-Cola. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, profe. Bueno, entonces espero que les haya gustado la clase. ¿Sí? Y nos vemos entonces mañana. Mañana yo voy a colocar un tallercito para que lo realicen el viernes. Mañana yo Profe, termino una de pregunta. dictar. ¿Usted Sí. va a subir esta clase en video? Sí, hermano, yo voy a subir todas las clases. Lo que pasa es que está un poquito complicado porque nos tienen molestando porque yo hago parte de la parte directiva y administrativa de la universidad y no solo tengo que atender las clases, sino que tengo que atender un poco de decisiones que se realizan y como no podemos salir, nos toca comunicarnos de esta forma como yo me estoy comunicando con ustedes. Entonces no he podido subir a la plataforma. Yo voy a tratar de subir toda esta información entre hoy y mañana o si no a máximo el sábado estoy subiendo todo. Y la anterior clase, la de ayer también.
Sí, la de ayer también que quedé subirla. Ya la tengo lista, ya la voy a subir. Ya la voy a subir. Juan Sebastián, no se te olvide, yo te estoy escribiendo que como coordinador del grupo, entonces, para que me llenes las 7 sesiones. Creo que hoy es la séptima, ¿no? Sí, 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 ¿me señor. escuchaste, Juan Sebastián? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, muchachos, voy a cerrar, voy a darle finalización. Espero verlos Hasta luego, mañana, pues. ¿ya? Gracias. Chao, muchachos. Chao, Lady. Chao, Juan Sebastián. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, muchachos.